Hola, alumnos. Hoy vamos a continuar con la lección número 3 de inglés. Es una lección muy rápida, muy sencilla, pero que a la vez es muy elemental. Entonces, empezaremos por lo siguiente. El día de hoy, en esta lección número 3, vamos a ver lo que son los adjetivos, adjectives. Estos adjetivos son los que nosotros nos van a permitir eh, eh, caracterizar al sustantivo, ¿sí? Hacerle ver algunas características que tiene el sustantivo, ¿sí? Entonces, aquí los adjetivos, en inglés adjectives, bueno, son los siguientes. Si nosotros articulamos un sustantivo con un adjetivo, en inglés es importante que nosotros siempre coloquemos primero el adjetivo que le va, va a caracterizar al sustantivo. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer ejemplo que tenemos, soft bed, o sea, cama suave. No podemos decir suave cama, ¿sí? O sea, en inglés lo escribimos al contrario, pero se pronuncia normal, cama suave. Y nosotros decir soft bed es que primero vamos a colocar el adjetivo y luego el sustantivo. Esto nada más sucede cuando mezclamos puro adjetivo y sustantivo. Soft bed, beautiful house, que sería casa hermosa, big tree, que sería árbol grande. Entonces aquí es importante cuando nada más es adjetivo y sustantivo, nosotros le tenemos que colocar primero el adjetivo y después el sustantivo. Así es en inglés, ¿sí? Así es en inglés. No puede ser bed soft, cama suave, house beautiful, tampoco, ni tree big. Tiene que ser primero el adjetivo y luego el sustantivo. Pero hay otra característica. Cuando nosotros mezclamos el verbo to be, que es ser o estar, entonces aquí sí es primero el sustantivo, después el verbo y por último el adjetivo. Aquí sí lo vamos a ver. Vamos a verlo de las dos formas para que lo entiendan. Entonces, aquí sí ya incluimos el artículo, más el adjetivo, más el sustantivo. Article plus adjective plus noun. Entonces, mezclándolo un poquito con el verbo to be. Aquí, sin tomar en cuenta el verbo to be, decimos the tall boy, the tall boy, the tall boy, que decimos que el muchacho alto. Aquí si se dan cuenta, mezclamos adjetivo con sustantivo, no entra el verbo to be. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos the boy is tall? Aquí ya está is, que ya tiene que ver con el verbo to be, de ser o estar. Aquí decimos the boy is tall, aquí sí puede ser así, porque aquí la traducción sería el muchacho es alto. Entonces ahí es donde decimos es, ahí es donde ya entra el verbo to be. Por ejemplo, en la siguiente oración, ese es en singular. Vamos a ver en el siguiente ejemplo, the angry birds. The angry birds quiere decir que los pájaros enojados. Entonces aquí sí tenemos que colocar primero el adjetivo y luego el sustantivo. Pero ¿qué pasa si yo utilizo el verbo to be? Ah, bueno, entonces aquí sería the birds are angry. Entonces aquí si decimos los pájaros están enojados, están. Entonces are significa están. Entonces ahí es donde sí puede ir primero el sustantivo y luego el adjetivo, ¿sí? Vemos otros ejemplos. Por ejemplo, the beautiful woman. Entonces aquí es nada más adjetivo y sustantivo. The beautiful woman, la mujer hermosa. Pero si nosotros usamos el verbo to be en singular, decimos the woman is beautiful. Entonces la mujer es hermosa. Aquí otro ejemplo. The brown dog. O sea, aquí decimos que el perro café. Pero si usamos el verbo to be, diríamos the dog is brown. Aquí sí tendría que ir primero el sustantivo y después el adjetivo por el hecho de estar usando el verbo to be. Entonces aquí decimos the dog is brown. Aquí sí es válido. Primero decir el sustantivo y luego el adjetivo por lo del verbo to be. Por último, vemos un ejemplo que dice the yellow cars, o sea, los carros amarillos. Ahí no hay verbo to be, pero si fuera abajo, que usáramos el verbo to be, diríamos the cars are yellow. Entonces aquí sí, los carros son amarillos. Entonces no se les olvide, si no va mezclado el verbo to be, sería primero el adjetivo y luego el sustantivo. Pero si ya mezclamos el verbo to be, ser o estar,
que es en is para singular y en are para particular, para plural, perdón, para plural. Entonces aquí sí ya, sí cambiaría primero el sustantivo, el verbo y luego ya el adjetivo. Esas son las formas como podemos utilizar el adjetivo. Si va con adjetivo y sustantivo, primero el adjetivo y luego el sustantivo. Si va con el verbo to be, ahí sí sería normal el sustantivo, el verbo to be y luego sería el adjetivo. Esa sería toda la lección número 3. Ahora vamos a ver cuál va a ser la tarea. Su tarea va a consistir en lo siguiente. Aquí donde dice el mar azul, ustedes van a colocar, aquí es normal, es sustantivo y adjetivo. Entonces ustedes lo tienen que poner así, como es normal. Pero acá el mar es azul, aquí ya es utilizando el verbo to be, es. Entonces aquí lo van a escribir en inglés. Aquí van a escribir el mar azul, donde primero deben de colocar el adjetivo y luego el sustantivo. Y aquí ya van a poner el mar es azul, ya utilizando el verbo to be, utilizando is. Y para el plural no se les olvide que utilizamos aquí igual el adjetivo y el sustantivo, y acá lo haríamos con are, ¿sí? Con los carros. Bueno, entonces aquí nada más lo único que tienen que hacer es investigar cómo se escriben estos sustantivos y cómo se escriben estos adjetivos y escribirlos aquí en inglés, ¿sí? Aquí los van a escribir en inglés, como es normal cuando es el adjetivo y después el sustantivo, y aquí cuando ya usamos el verbo to be, ya sea en singular is o en plural are. Esa sería la tarea y esto es lo que me tendrían que entregar o me tendrían que enviar a mi WhatsApp. Bueno, pues eso sería todo por la lección 3. Cualquier duda, no duden en llamarme o mensajearme, ¿sí? Que estén bien, cuídense mucho.